Acerquémonos al trono de la gracia de nuestro Dios con fe, con gozo, con alegría. Y en esta hora, mis amados hermanos, vamos a poner en manos del Señor esta prédica, este día, este momento, para que sea Dios quien habla en nuestras vidas y pongamos nosotros por obra esta palabra de Dios. Oramos. Amado Dios, gracias te damos por este día. Gracias te damos, amado Padre, por tu misericordia y fidelidad, porque no hay nadie tan hermoso y maravilloso, Padre, que nos ame tanto como usted lo hace, Padre amado. Bendito Dios, gracias por la vida de mis hermanos que están conectados, Señor Dios, en este momento, Padre, para recibir el alimento espiritual, Señor, que usted, Padre mío, tiene preparado para cada uno, Dios. Gracias, Señor. Y te pido, Padre, que ahí en sus hogares de cada uno de mis hermanos, Señor, permitan, Padre, que tu presencia les inunde, que tu presencia, Señor, se apodere de cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo, Señor Dios, sea, Padre mío, cordialmente invitado, Padre, a los corazones, a los hogares de todos y cada uno de nosotros, Dios, porque tu Espíritu Santo, Padre amado, es el que nos revela, es el que nos guía, es el que nos consuela, es aquel precioso ser, maravilloso Espíritu de Dios que hace la obra, bendito Dios, en cada uno de nosotros. Gracias, papito lindo. Gracias y bienvenido seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Toma el control y habla a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tome la porción, Padre mío, que nos corresponde tomar, porque ese alimento es para todos y cada uno, Padre, de los que hoy estamos atentos, Padre, a esta transmisión por tu palabra maravillosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, pues bienvenidos sean cada uno de ustedes. Me da gusto de verdad que estemos cumpliendo un día más, ¿verdad? Tomando en este día en cuenta al Señor, porque a veces nos levantamos y no oramos, no leemos, no hacemos nada. Hoy les recuerdo que es un día de ayuno. Les recuerdo que no porque no estemos en la iglesia vamos a dejar de ayunar, al contrario, es todavía estar más intensamente buscando al Señor. Recuerden que la prédica del día viernes dice que Jesús estaba sufriendo en agonía y que él dice que oraba intensamente. Es decir, cuando uno está padeciendo, cuando uno está sufriendo, no es de que debemos de bajar la guardia y dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de buscar a Dios. Al contrario, porque no hay nadie más que nos pueda librar, no hay nadie más que nos pueda sostener, sino solamente Él. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de que nosotros busquemos su rostro, su reino y su justicia. Y todas esas cosas que estamos necesitando va a venir siendo añadido por ese Dios todopoderoso. Ahora Él nos trae una palabra acerca de unas personas que estaban leprosas. Vamos a la palabra en Lucas capítulo 17, versículo 11. Gracias a Dios por sus vidas, mis hermanos. Me da gusto saber que están conectados. Santiago, la hermana Celia, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mi hermana Nuri, que Dios me la bendiga, el Señor le guarde. Y me da gusto saber que está aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Deseo con todo mi corazón que esta palabra los fortalezca más todavía. Bendito es Dios. También ahí está mi sobrina Sara. Gloria a Dios por tu vida, hija. Bendito es el Señor. Estamos orando por ti. Estamos orando por ti. El grupo de remanentes está orando por ti, lo mismo que por nuestra hermana Nuri y familia. Estamos orando por cada uno de ustedes. Gracias a Dios por sus vidas. Y no pierdan la fe. Dios está allí. Él tiene el control.
Bien, pues nos vamos a Lucas capítulo 17, versículo 11, y dice así, porque ya vi que varios me pusieron amén. Dice así: 10 leprosos son sanados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Miren, Jesús no andaba buscando a los leprosos. Dice esta palabra que Jesús, él iba a Jerusalén. Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Pues le era necesario pasar por ahí porque él iba a Jerusalén. Entonces le salen al encuentro 10 leprosos. Y estos 10 leprosos le dijeron al Señor: Maestro, alzaron la voz y dijeron: Maestro. No dijeron: sánanos, solamente dijeron: ten misericordia de nosotros. Cuando ellos dicen: ten misericordia de nosotros, obviamente nosotros rápido pensamos que: Señor, haz tu voluntad, mira cómo estamos, haz tu voluntad en nosotros. Y realmente el Señor hizo su voluntad en ellos. Dice que alzaron la voz en el 17:13. Alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y me llama mucho la atención cuando dice: cuando él los vio. ¿Quién él? Jesús. El Señor Jesús va caminando y le salen de repente los 10 leprosos. Vaya, no era ni uno. Si uno te sorprende, 2 también te sorprende. Imagínense, 10 leprosos. 10 leprosos que se notaba a leguas su estado. Dicen que la lepra era de una manera dolorosa, era de una manera visible, que la gente que sufría de lepra, era gente que se aislaba. En Levíticos capítulo 13, ahí está la ley hacia los leprosos. Y estudiando todo esto, me daba a entender que había diferentes maneras de que la lepra se manifestaba en el cuerpo de las personas. Indiscutiblemente, estas personas tenían que ser aisladas. Dice la palabra, ahí en Levíticos, anótenlo para que ustedes lo lean cuando ya termine esta transmisión, para que ustedes puedan entender. Está un poco difícil de entender porque te dice las diferentes maneras de lepra, de la manifestación. Y para cada uno de ellos el Señor le va dando órdenes a Moisés de cómo tenían que actuar con los leprosos. Pero bien, estos leprosos se supone que tenían que estar aislados. Se supone que los leprosos tenían que gritar: inmundo, inmundo, porque dice que cuando ellos tenían lepra, ellos tenían que declarar y decir que eran inmundos, para que la gente que viniera cerca de ellos no se les acercara, porque eran inmundos. Pero estos hombres, lejos de decir inmundo, inmundo, clamaron por su vida. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que se le acercaron al Señor Jesús. Bueno, se toparon al Señor Jesús en el camino. El Señor iba hacia Jerusalén. El Señor iba hacia Jerusalén, pero estos leprosos sin duda habían escuchado que Jesús sanaba, que Jesús estaba haciendo milagros, y estos hombres procuraron encontrar a Jesús.
no es que Jesús iba por ellos. Jesús iba hacia Jerusalén y tenía que pasar entre Samaria y Galilea. Y estos 10 leprosos, yo me imagino que se pusieron de acuerdo y dijeron: el Señor va a pasar por aquí, porque este es el camino a Jerusalén. Él tiene que pasar por aquí. Vamos a ver el momento en el cual pase y vamos a pedirle misericordia, porque estamos sufriendo. Cuando alguien pide misericordia, cuando alguien clama misericordia, amados hermanos, es porque está sufriendo, es porque está padeciendo algún tipo de necesidad, de enfermedad, está sufriendo. Y cuando ya no se soporta más, cuando ya afecta la lepra hoy en día, el pecado, entonces estos hombres se pusieron, yo me imagino, de acuerdo y dijeron: vamos a tratar de encontrarnos con el Señor, el que hemos escuchado que está haciendo milagros, el que hemos escuchado que está sanando, porque llegaba a sus oídos de ellos. Entonces se pusieron de acuerdo. Y acuérdense que la palabra dice que si 2 se pusieran de acuerdo para pedir por algo, el Señor lo haría, nos daría lo que estamos pidiendo. Y aquí no fueron 2, aquí fueron 10 leprosos que se pusieron de acuerdo. Y cada uno de ellos, en el 17:12, y al entrar en unos leprosos, los cuales se pararon, ¿qué? De lejos, porque como ellos eran inmundos, porque ellos al tener la lepra no podían estar cerca de una persona sana, o más bien la persona sana no podía estar cerca de un leproso porque iba a ser contagiado, y aparte de que era inmundo. Entonces, misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué hermosa palabra. Yo no sé si usted no la puede entender, si usted no lo puede descifrar, pero esta palabra lo que nos está diciendo es que aunque tengas pecado, aunque tengas lepra, aunque no puedas acercarte al Señor, pero puedes clamar de lejos y decirle: ten misericordia de mí. Lo que estés pasando, lo que estás necesitando. Hay personas que el enemigo les llega a meter en la cabeza: Dios no me va a perdonar, Dios no me va a perdonar. Pues estás muy equivocado, porque Dios es amor, es misericordioso, y Él no vino a condenar el mundo, sino vino a salvar al mundo, a los que se habían perdido, en los cuales estábamos tú y yo. Quizás en el mundo, inconscientemente o conscientemente, no lo sé, padecimos de muchas cosas, y en nuestra ignorancia, en nuestra inconsciencia, decíamos: Dios mío, ayúdanos. Quizás no era un ídolo, porque muchos de nosotros adoró un ídolo, pero quizás, mis amados hermanos, en lo profundo de nuestro corazón había un: Dios, ten misericordia de nosotros, Dios, ayúdanos. Estábamos como esos leprosos, y Dios en su misericordia nos vio, hizo llegar su palabra a nosotros a través de alguien que te haya predicado. Y de esa manera, amados hermanos, Dios nos alcanzó. Y hoy en día tú y yo estamos aquí. Pero eso no quiere decir que no estemos leprosos, porque muchas veces pecamos. Y acuérdense que la lepra es el pecado. Muchas veces pecamos, pero eso no quiere decir tampoco que no tengamos perdón de Dios. Dios nos perdona. Me agrada la manera en la que el Señor Jesús se refirió a estos leprosos. Cuando los leprosos les dijeron: ten misericordia de nosotros, Jesús no les dijo: tengo misericordia, sanen, o no les dijo: quedan limpios. En sí, el Señor Jesús no les mostró audiblemente, o que extendiera físicamente su mano y decir: quiero, sean limpios, sean sanados. Aunque hay un leproso al cual el Señor le dijo: quiero, sé limpio, porque el leproso aquel, ahorita lo voy a llevar a esa cita, el leproso aquel les dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Esa es la manera en que uno se acerca al Señor. A veces venimos acercándonos sin fe, otros vienen con fe, otros vienen pues ya porque pues es que necesito ser sanado, no puedo seguir así. Pero la manera en que el Señor probó la fe de estos 10 leprosos, fíjense cómo fue.
ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, ¿quién es? Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. En la ley de los leprosos tenían que ser apartados, pero cuando ellos eran sanos, vamos, los voy a llevar a Levíticos para que lo puedan entender. Todo el capítulo 13 habla de la ley, leyes acerca de la lepra, y es enorme todo lo que pide, pero lo voy a llevar a 14, Levíticos 14, porque aquí en Levíticos 14 nos está hablando que cuando ya el leproso fuera sanado, fíjense bien, vamos a entender el pasaje donde Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Cuando estén ahí, ponen un amén para que me puedan decir que ya están todos y pueda yo leer este versículo de Levíticos 14 hasta el 3. Ahí en Levíticos 14, ¿ya están ahí, mis amados hermanos? Vamos a entender por qué Jesús no les dijo en ese momento, sana, sí quiero que seas sano, sí tengo misericordia de ti, que sea hecho como tú pediste, como hemos visto a través de la Biblia, ¿verdad? Que como el Señor cuando sanaba y restauraba a alguien le decía, levántate y no peques más, sí quiero ser limpio, anda, muéstrate, ve y haz esto, haz el otro. Le mandaba a decir muchas cosas. Bueno, aquí el Señor les manda a decir diferente, pero miren, porque había una ley. Dice en Levíticos 14:1, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y saldrá fuera del campamento y lo examinarán. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, hasta ahí dice que ya lo que sigue es la ofrenda que el leproso tenía que hacerlo llegar, porque en el 4 dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifican 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana, hisopo, y ahí hay una lista de lo que se tenía que hacer. ¿Saben? El trabajo del sacerdote no era fácil, porque aunque todos le huían a un leproso para que no se contagiara, el sacerdote tenía la obligación, el mandato de parte de Dios, de que cuando alguien estuviera leproso, el leproso tenía que ir donde está el sacerdote, para que el sacerdote examinara su piel, porque ahí en Levíticos 13 dice que si habían llagas que se hundían en la piel, que se viera la piel, que se viera en carne viva, entonces tenía que ser alejado, tenía que ser encerrado por ciertos días, por ciertas semanas, para que su lepra fuera sanando. Pero habían personas, esas personas, se tenían que alejar, tenían que ser encerradas. Pero habían personas que la lepra no era tan grave. Dice que esas personas tenían que ser encerradas por 7 días. Y el sacerdote tenía que ir a checar si la plaga ya estaba menguando o estaba haciéndose más grande. Y cuando el sacerdote tenía que estar revisándolo, amados hermanos, como hoy en día se hace, cuando alguien está mal, que tenga ese pecado, ¿verdad? El sacerdote en este caso, el pastor, tiene que estar al pendiente de esas personas, viendo cómo están, si cayó en algún pecado, en algún tipo de pecado, ¿verdad? Tiene que estar restaurando su vida, pero tiene que estar en disciplina, tiene que estar siendo corregido. Y a veces eso es lo que a nosotros no nos agrada, que alguien nos corrija. Bien, mis amados hermanos, pero ahora volvemos entonces aquí donde iniciamos, en Lucas capítulo 17, 14.
Entonces quiero que entiendan, por eso lo llevé a Levíticos 14:1, para que ustedes vieran por qué Jesús le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Quizás los leprosos estaban esperando que le dijera el Señor: sean limpios. Sí, tengo misericordia de ustedes. El Señor les dijo lo que tenían que hacer, como estaba en el Antiguo Testamento: vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque los sacerdotes sabían que ellos estaban leprosos. Ellos sabían qué pueblo, qué gente estaba leproso, qué gente, cómo andaba la gente en su vida. Entonces ellos fueron en obediencia, quiere decir que los leprosos le creyeron a Jesús, porque ellos tampoco desconocían la ley. Entonces los leprosos tuvieron fe, confiaron en esa palabra que Jesús les dijo, porque al momento que Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, les estaba teniendo misericordia, estaba extendiendo su mano, estaba diciendo: quiero ser limpio, estaba diciendo: yo los sano. Y ellos tenían que entender el lenguaje de Jesús que les estaba diciendo en ese momento. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué entendieron por qué lo hicieron? Porque fueron en el camino hacia mostrarle al sacerdote cómo estaba su piel. Ellos fueron limpios, ellos fueron sanados. Y a veces nosotros no podemos entender que a veces quizás tenemos algún tipo de enfermedad, tenemos quizás o enfermamos, así como podemos ser sanos en el camino, así podemos ser enfermos en el camino. Yo les decía que todos estamos expuestos a algo. Somos carne, y esta carne es débil, y esta carne sufre a veces estragos cuando hay un mal tiempo, amados hermanos. A veces nos hace daño, o con estas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Hay personas que están sufriendo los estragos del COVID, y son hermanos en Cristo también. No estamos nosotros, si nosotros decimos: Dios nos guarda, Dios nos protege. Sí, Dios nos guarda y Dios nos protege. Pero si alguno de nosotros llegase a enfermar, ¿verdad?, el Señor tiene el control, el Señor tiene el poder en sus manos, y no va a permitir que nada te pase, a menos que el Señor diga: tus días fueron contados y aquí queda. Todo esto no tenemos nosotros por qué estar en contra de la voluntad del Señor. Ahora miren, no quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor dijo, o en donde dice: nunca te vas a enfermar, nunca te va a pasar esto. Al contrario, dice que por causa de Él somos contados como oveja al matadero. Y dice el Señor que aquel que quiera salvar su vida la va a perder, pero aquel que pierda su vida por causa de Él la va a salvar. Así es que en ningún momento el Señor dijo: tú no vas a morir, no te va a pasar nada. No nos dijo el Señor eso, sino que a veces son pruebas, a veces son para aumentar nuestra fe, a veces es para jalarnos la oreja, para venir y afirmarnos en el camino del Señor. Miren, estos 10 leprosos se fueron a mostrarse al sacerdote, y en el camino se dieron cuenta que fueron limpios, que fueron sanados, que realmente Jesús tuvo misericordia de ellos. Si ellos no hubieran obedecido a lo que Jesús les dijo, ellos seguirían con su lepra, hubieran muerto en su lepra, y no hubieran tenido quizás otra oportunidad. ¿Y de qué les hubiera servido ponerse de acuerdo, dejar su escondite donde estaban porque se tenían que esconder? ¿Y de qué les hubiera servido si ellos no hubieran creído a la palabra del Señor? Hay un personaje en la palabra llamado Naamán. Naamán, aparte de ser un general del ejército del rey, aparte de ser un hombre importante, miren, Naamán era un hombre valeroso, en extremo, dice, era un hombre que se le daba honra, que le daba gloria, porque había ganado tantas batallas, había hecho cosas grandes, pues él era muy importante, él tenía un rango muy importante,
tenía gente a su cargo. Prácticamente era un general, pero un tipazo de general. Entonces, a veces esas cosas, tener un cargo, ser alguien importante, a veces nos llena de orgullo y soberbia. Fue lo que pasó con Naamán. Dice que él era un hombre valeroso en extremo, pero había un pero, era leproso. Y mi pregunta es, leyendo donde se habla acerca de Naamán, mi pregunta es, ¿por qué Naamán no estaba aislado? ¿Por qué Naamán, pues, a pesar de ser un leproso, porque antes, en el tiempo de Naamán, en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Las personas leprosas eran vistos con desprecio, eran como que, ay, no te me acerques, como que, ay, de lejitos, porque la lepra era, aparte de que olía mal, era algo terrible. Dice que deformaba el rostro de la gente, dice que las manos se veían como mutiladas, era algo terrible esa enfermedad. Entonces, pues, les daba cosita a la gente que tener cerca a un leproso. Amados hermanos, y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Naamán tenía el privilegio? ¿Por qué Naamán tenía el privilegio de estar allí como si nada? Quizás no tenía una lepra tan extrema, pero al fin y al cabo era leproso. Miren, dice que este hombre escuchó, o mejor dicho, había una mujer, una joven que tenían como esclava, se podría decir como criada, ¿verdad? En la casa de la esposa del rey. Ella era la que le hizo ver, le dio las buenas nuevas a esta mujer diciéndole, mire, pues he escuchado que en tal lugar está un profeta, ¿verdad? Y este profeta, pues, tiene poder, porque teme a Dios. Y se le fue dicho a Naamán, y Naamán, pues, por un momento se alegró porque dijo, wow, sí, pues supongo que como he ganado tantas batallas, tantas guerras, pues supongo que han de saber quién soy yo. Y Naamán, al llegar, quería que fuera recibido con gloria, con honra, a pesar de que estuviera leproso. Pero no fue así. Naamán, llegó un siervo del profeta y le dijo el profeta a su siervo, le dijo, ve y dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y cuando Naamán escuchó las instrucciones del profeta, se ofendió en gran extremo, a diferencia de los 10 leprosos que Jesús le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ellos humildemente aceptaron y fueron a mostrarse al sacerdote, y allí en el camino fueron sanados. Sin embargo, Naamán, como era un hombre importante, como era un hombre que tenía autoridad y poder sobre los que él tenía cargo, él pensó que con su soberanía él podía hacer lo que quisiera en cualquier lugar. Ha de haber dicho, bueno, pues, o como muchas veces decimos, ¿no? Hay personas que son líderes en la iglesia, no, pues yo soy líder de joven, me van a dar honra, me van a dar gloria. O como hoy en día muchos pastores o pastoras, ¿verdad? Se sienten como muy arriba del pueblo, cuando no debe de ser así. Todos somos iguales. Dios nos usa diferente, pero todos somos iguales. Jesús, siendo Jesús, se humilló a sí mismo, se despojó de todo y vino en humildad. Hoy en día nosotros los siervos de Dios, las pastoras y los pastores, debemos de darle gracias a Dios que tenemos donde vivir, que tenemos donde recostar nuestra cabeza. Jesús dijo que Él había venido y no tenía donde recostar su cabeza. Quiere decir que Jesús realmente vino completamente en humildad para darnos el ejemplo.
¿verdad? Así es que la humildad es muy importante en nuestras vidas como hijos de Dios. No importa el cargo que tengas, seas pastora, seas pastor, seas líder, tengas algún cargo en la iglesia, no importa, que nunca se nos olvide la humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él anduvo en humildad y nosotros debemos de reflejar esa misma humildad. Es verdad que los pastores merecen honra, sí, porque son los que van a dar cuenta de tu vida, porque sí, es verdad que necesitamos, ¿verdad?, tener ese respeto de ustedes, pero no es como que fueran venerándonos, no. Si el mismo ángel cuando le dio a Juan la revelación del Apocalipsis, dice que Juan se postró a sus pies y le dijo: no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Y es a Él al quien debemos de rendirle nuestra adoración, es a Él al que debemos de rendirle todo nuestro ser, no a los seres humanos. Pero sí merecen un respeto los pastores y las pastoras, sí, porque somos siervos de Dios, pero no es que nos estén venerando, ¿verdad? Entonces Naamán lo que quería era que lo veneraran, Miren, amados hermanos, se le olvidó a Naamán que era todo lo que era, porque Dios así lo permitió. Ahí les voy a leer en Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Miren, dice que por medio de él, ¿quién dice que le dio la victoria, la salvación a Siria? No dice que gracias a Naamán. Dice que por medio de él había dado Jehová, o sea, Dios. Todo lo que nosotros podamos lograr en este mundo, todo lo que nosotros podamos ser, seamos pastores, seamos líderes, seamos jefe de la casa, lo que seamos, Dios todo pone en orden. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros estemos haciendo por mandato de Dios es. Y si algunos que otros han avanzado y tienen más que los demás, es gracias a Dios. Pero a Naamán se le olvidó que por lo que él era por el Señor. Así es que lejos de darle la gloria a Dios, él solo quería la gloria para él mismo. Y estaba leproso, y a lo mejor por eso mismo estaba leproso. Por eso mismo le vino esa enfermedad. Entonces, como Naamán no recibió esa veneración que esperaba del profeta, amados hermanos, este hombre se enojó. Vino el enojo porque dice: yo pensé que iba a salir y me iba a decir, me iba a poner las manos y decir, ahorita voy a clamar al Dios Todopoderoso para que tú sanes. Eso murmuró. Él murmuró, no tan solo en contra del profeta, sino también en contra de Dios, porque el profeta, siendo profeta de Dios, está siendo guiado por Dios. Así es que él murmuró. Recordemos también que María, por murmurar contra Moisés, fue leprosa. Entonces debemos de tener mucho cuidado con murmurar de unos de otros. Y entonces este hombre se enojó y dijo: no, mejor me voy a mi casa, yo me voy allá, porque le dijo que se zambullera siete veces en el río Jordán. Entonces este hombre enojado en gran extremo, dijo: bueno, ¿qué no los ríos que yo tengo allá de donde yo soy es mejor que aquí donde me quieren que yo me zambulla 7 veces? Este hombre
no tenía humildad. Y de una de otra manera Dios lo humilló para que fuera hasta allá y rogara y pidiera ser sano. Sin embargo, este hombre, lejos de ser un hombre humilde que recibiera la sanidad, este hombre se ensorbeció más todavía. Dice en el 11 de Segunda de Reyes, Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces ahí murmuró y dice: Abana y Farbat, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Menospreció Israel, menospreció lo que hay en Israel, y en Israel está el Dios Todopoderoso. Entonces este hombre, por su orgullo, se iba a quedar leproso, pero gracias a Dios que cerca de él estaba esos soldados, ese ejército que lo acompañó. Y los criados, dicen, se le acercaron y le hablaron y le dijeron: Padre mío. Fíjense hasta dónde lo veneraban, diciéndole: Padre mío, Padre mío, si el profeta te mandare alguna otra cosa, alguna gran cosa, ¿no harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y sé limpio? Le dijo: si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más grande, ¿tú lo harías? Y obvio sí lo haría. Y le dicen estos criados: bueno, pues si te está mandando algo tan insignificante, algo tan fácil, una cosa tan pequeñita de decir: ve y zambúllete. Le dijo: ¿por qué no lo haces? Hazlo. Entonces esas palabras le hicieron recapacitar. Y este hombre se zambulló 7 veces. Y dice la palabra que este hombre quedó limpio, que su piel era como una piel suave de bebé, una piel blanca. Hermanos, esto es la diferencia entre los 10 leprosos. Naamán era general del ejército, varón grande, valeroso en extremo, de alta estima, pero era leproso. Por su orgullo fue leproso. Debemos de tener mucho cuidado nosotros de ser orgullosos. Muchos tienen un buen puesto en su trabajo y se creen como Naamán. Sin mí no hacen nada. O en la iglesia. No. Gracias a Dios que los levitas de la iglesia, Casa de Avivamiento, no son orgullosos. Los servidores de Casa de Avivamiento no son orgullosos. Gracias a Dios. Porque imagínense, pensarían de esta manera: es que a las panderistas, un ejemplo, pues no salí hoy a danzar porque me sentía mal y pedí permiso, pero la danza salió horrible porque no estaba yo dirigiendo. Está mal, estaría como Naamán. O los levitas, algún levita que diga: no, es que como yo no subí a tocar, algo faltó ahí, como que no me gustó muy bien. Estaría actuando como Naamán. Y esa es la lepra, es el pecado. Si alguno ha pensado así, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. No es que te va a venir una enfermedad. No, la lepra espiritual. La lepra espiritual, mis amados hermanos. Porque a veces somos soberbios. Y esa lepra espiritual nos aleja de Dios porque es pecado. Recuerden lo que les dije en la prédica anterior, ¿verdad? Que todos estamos expuestos a algo. Y no es porque aquellas personas que habían muerto cuando se les cayó la torre de Siloé encima, dice el Señor, piensan que ellos eran más pecadores que todo el resto de Judea. Y dijo el Señor: os digo no, porque si no os arrepentís,
igualmente pereceréis. Entonces, nunca estemos viendo el pecado de los demás. Ve cómo estás. Quizás el mismo pecado a veces nos ciega y no nos permite ver, pero podemos ver la paja del ojo de nuestro hermano, pero no vemos la viga que está en nuestro ojo. Entonces, este hombre, Naamán, así estaba. Él podía ver los defectos de los demás, pero él no veía que él estaba necesitando de ese Dios maravilloso. Y al fin y al cabo, queriendo, no obedeció, y ese hombre fue limpio. Esos leprosos de Lucas 17:11, amados hermanos, con la sencillez de su corazón obedecieron al Señor y fueron para allá. Pero ¿saben qué pasa? Dice que uno de ellos se dio cuenta. Yo me imagino que los demás también se dieron cuenta. Pero los otros dijeron, bueno, vamos a mostrarnos al sacerdote. Ya no dice si fueron o no. Pero lo cierto es que uno de ellos regresó. Dice que volvió sano, glorificando a Dios a gran voz. Glorificando a Dios. ¿Quién no le va a dar la gloria a Dios cuando al fin es sano de alguna enfermedad? Yo creo que sí, todos le decimos, gracias Señor, alabado sea tu nombre, gloria a tu nombre. Todos, porque es lo que se está deseando, estar sanos. Pero hay algo que a Dios no le agradó. Miren lo que es. Cuando este hombre llegó, se dio cuenta que estaba sano, glorificó a Dios a gran voz, así como cuando le pidió, cuando él clamó y gritó y clamó y dijo, cuando alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Así también este hombre gritó, alzó su voz, dándole la gloria a Dios porque había sido sano. Se mostró, dice, rostro en tierra a los pies del Señor. Ya no estaba lejos, ya ahora era de cerca, porque al fin este pecado había sido quitado. Al fin esa lepra que le impedía llegar al Señor ya estaba sano, ya no existía en su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Que cuando él gritó, ten misericordia de nosotros, lo hizo de lejos, pero cuando se dio cuenta en el camino que había sido sano, regresó y alzando la voz dijo, gloria a Dios, le dio la gloria al Señor y se postró a los pies del Señor. Ya estaba cerca, ya era otra su condición. Y Jesús dice dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están que no los veo? No hubo, dice, quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Quiere decir que ahí había gente de Jerusalén, es decir, que había gente de Israel, es decir que, bueno, lo voy a decir de esta manera, cuando nosotros como hijos de Dios sufrimos alguna cosa, clamamos a Dios, quizás nos postramos a los pies del Señor y damos gracias. O a veces Dios nos sana, Dios nos concede algo y nos olvidamos del Señor. Ya no volvemos como los otros 9 leprosos, ya no volvemos. Solo quería mi sanidad y Dios me lo dio, me voy al mundo otra vez. Si Dios te sanó es para que le sirvas, es para que le adores, es para que proclames su grandeza. Lo que Dios hizo contigo lo puede hacer con los demás y quiere usarte de esa manera. Sin embargo, solo uno regresó, y así pasa en la iglesia. Reciben algo que Dios les da en misericordia y no vuelven, no los vuelves a ver en la iglesia, no los vuelves a ver, ya no están. Y he conocido testimonios de gente que no es cristiana, gente que no es cristiana.
y profesan una fe, o por lo menos eso se escucha cuando te hablan y pareciera que son cristianas, y te llevas una sorpresa cuando te dicen, porque le dicen, ¿y a qué iglesia va? Y ya te dicen a qué iglesia va, y dices, ya quisiera yo tener una mujer así con esa fe, que hablara, que dijera, que no, pero yo confío en Dios, dice. A mí me tocó escuchar a una mujer, yo confío en Dios, en mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que Él me va a sanar. Y pasa un tiempo y ¿cómo está? No, pues gracias a Dios estoy sana. Yo no dejo de adorar a Dios. Yo no dejo de levantarme a las 5 de la mañana para darle gracias por lo que Él hizo en mi vida. Y yo me quedo así, Y nosotros como hijos de Dios, ¿a qué hora nos levantamos para darle gracias a Dios por lo que hemos recibido? ¿A qué hora nos levantamos? Nos levantamos tarde. No estamos tan agradecidos. Otra de las cosas que es peor, no vamos a la iglesia. Ahorita pues no, si me puede decir, pastora, pero es que ahorita no hay, aunque quisiéramos ir a la iglesia. Pero les dije que esto es como si estuviéramos en la iglesia. Están en la comodidad de su hogar. En la comodidad de su hogar. Hasta ahí les lleva el Señor la palabra. Hasta ahí el Señor tanto les ama que dicen, ok, hijo mío, no te voy a dejar sin comida, te voy a llevar el alimento. Y a mí me aflige el Señor para buscar ese alimento, para estar orando, para estar pidiéndole al Señor que me dé palabras, que me dé sabiduría, entendimiento, para hacerles llegar el alimento que Él ya de antemano lo tiene preparado, porque Él conoce lo que estamos pasando, Él sabe lo que necesitamos. Como les decía, mis amados hermanos, ustedes quizás, bueno, digo, no, a lo mejor hasta con la gaña en los ojos, con un chongo ahí todo, sentada en la comodidad de su hogar, y yo me tengo que peinar, me tengo que arreglar, porque ustedes me ven, yo no los veo, ¿verdad? Pero, mire, no importa cómo esté, tenga su corazón contrito y humillado, tenga su corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Es importante que nuestro corazón esté agradable delante de Dios. Ya vamos a acabar. Miren, no seamos ingratos como aquellos 9. No seamos ingratos de que recibamos algo de parte de Dios y que no vengamos o perseveremos dándole la gloria, o que digas, es que estoy caminando en el camino del Señor, le busco, le hago, trato de hacer lo que Él me dice, y que digas, amados hermanos, que digas, es que Dios no me ha sanado, Dios no me sana, mejor me voy al mundo, porque cuando vine al Evangelio empecé a sufrir de muchas cosas. Mis amados hermanos, en el camino vamos a ser sanos. Dios nos está limpiando para que cuando Él venga por nosotros, Él nos va a sanar. Él sabe lo que está permitiendo, Él sabe lo que va a hacer. Y no tan solo en nuestra carne, cuando se duele, cuando se enferma, sino en lo espiritual, en lo interior. Porque ¿de qué me sirve a mí estar bien arreglada, estar bien vestida, si mi corazón está podrido, si por dentro estoy sucia, si por dentro estoy mal? Mis amados hermanos, tenemos que buscar al Señor cada día de nuestras vidas para que de esa manera en el camino seamos limpiados. No tenemos que desertar del camino de Dios, ya sea de una enfermedad física o una enfermedad espiritual del alma. Eso solamente Dios lo puede sanar, pero tenemos que ir en el camino. Dios dice, tienes que caminar en ese camino estrecho, porque lleva la vida eterna. No vayamos a salirnos de ese camino, no importa si estamos padeciendo, sufriendo. Dice Santiago que debemos de sufrir como buen soldados de Jesucristo, marchando firmes, aún como estemos. Porque en el camino, mis amados hermanos, vamos a recibir sanidad, ya sea física o espiritualmente. Vamos a recibir sanidad, y cuando lo hayamos recibido, mira que no te olvides de aquel que te lo dio.
aquellos 9 que no regresaron, sino que postrémonos cada día a sus pies, dándole gracias por lo que Él hace, adorando, exaltando el nombre de Dios. A veces las personas que no conocen de Dios, como esta persona que te comento que cuando recibió sanidad a las 5 de la mañana se para darle gloria a Dios, para estar intercediendo por los demás, para darle gracias, porque dice, yo no me olvido lo que Dios hizo, porque yo ya estaba muerta. No es cristiana. Y es lo mismo que aquí nos dice el Señor, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. A veces los de afuera son los que están más agradecidos con Dios que nosotros que somos del pueblo de Israel. Porque a veces Dios nos da y nos hace cosas hermosas y maravillosas en nuestras vidas. Nos libra, nos guarda, nos salva. Y no volvemos a darle gracias a Dios. Muchos se salen del camino. Por eso el Señor dice aquí en su palabra, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y miren lo que le dice. Y le dijo, levántate, porque estaba postrado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe te ha sanado, porque ya estaba sanado, sino que nuestra fe nos puede salvar, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y recuerden, amados hermanos, las prédicas anteriores, cuando Abraham murió lleno de vida, lleno de día, fuerte. Es que, gloria a Dios, si llegamos a morir, que sea llenos de fe. Porque eso es a lo que se refiere. Porque ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Noé? ¿Cuántos años tenían todos los personajes bíblicos que les puse de ejemplo? Sin embargo, la Biblia dice que murieron fuertes, llenos de vigor, y vigor es vida, es fortaleza, es para que tuviera más vida, pero está hablando de la fe. Murieron llenos de fe. Por eso dice el Señor que el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre de Cristo. Así es que en esta hora, mis amados hermanos, si alguna vez hemos pecado como pecó Naamán, de soberbios, de que cuando Dios te dice, búscame para que vivas, que cuando Dios te está hablando a través de esta sierva, de esta mujer, cuando Dios te dice, tienes que orar, tienes que leer, haz de cuenta que te está diciendo, te tienes que zambullir, ahí te tienes que, en ayuno, ahí tienes que buscar el rostro de Dios en la intimidad con Dios. Tú y Dios. Es como si te estuviera mandando a mostrarte al sacerdote. Es como si te estuviera mandando, zambúllete en ese río, en el río de su espíritu. Ahí vamos a tener esa paz. Ahí vamos a tener, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia, confiadamente, con fe, de que aunque estemos padeciendo un poco, Dios tiene las cosas en sus manos. Él tiene el control. Él no pierde el control. Así es que si anhelamos ser sanados, ya sea de enfermedad física, ya sea enfermedad del alma, que estemos padeciendo algún dolor por esa pérdida, hermana Nuri, por lo que estás padeciendo, Sara, no es porque estén mal, no es porque estemos mal, porque yo misma estoy padeciendo. Todavía sufro, pero Dios dice que debemos de adorarle, de alabarle, de buscarle. Mis amados hermanos, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca, dice el salmista. Gracias. Y de esa manera, mis amados hermanos, de esa manera es que cada uno de nosotros vamos a adorar al Señor, no importa lo que estamos pasando, no importa lo que estamos padeciendo. A veces son pruebas que el Señor envía o son jalones de oreja. Yo lo dije en la iglesia, pero lo voy a volver a repetir por mis hermanos que no estuvieron ahí ni escucharon. Les dije que el Señor al que ama, Él reprende, Él azota, Él disciplina, Él castiga.
Si estamos padeciendo siendo cristianos, entonces Dios nos ama porque nos está disciplinando, nos está azotando, nos está castigando. Y si tú y yo nos ponemos a pelear con Dios, vamos a perder. Démosle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Démosle gracias a Él. Y de esta manera, mis amados hermanos, vamos a encontrar esa paz. De esa manera vamos a avanzar, vamos a seguir adelante. Miren, el Señor, yo le decía a la iglesia que el Señor con la muerte de mi esposo les jaló la oreja a todos, a toda la iglesia les jaló la oreja, a toda casa de avivamiento le jaló la oreja. Y yo les decía a los hermanos, pero a mí me arrancó la oreja, porque a mí me dolió más juntando todo el dolor de cada uno de ustedes. No se comparaba con el mío, ni se compara. A mí me arrancó, por eso yo digo que a mí me arrancó la oreja, porque a mí sí me dolió y me sigue doliendo la ausencia de mi esposo. Pero yo sé que es un propósito que Él tiene y que Él va a cumplir. Mis amados hermanos, en el camino yo sé que voy a ser sanada de este dolor en el camino, pero tengo que seguir, porque si yo salgo de ese camino me va a ir peor y ese dolor que tengo se va a acumular y se va a multiplicar. Sin embargo, en el camino del Señor, pase lo que yo pase, sufra lo que yo sufra, yo sé que Dios va conmigo y en el camino yo voy a recibir esa sanidad, esa restauración en mi vida. Así es que en esta hora vamos a orar. Vamos a orar, mis amados hermanos, pero antes, se me estaba olvidando, en Lucas capítulo 5, versículo 12. Y con esto termino. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, quien él, Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiéndole en la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Qué diferente la sanidad de este varón. Este varón le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo, si quiero, sé limpio. Pero algo en común tenían estos leprosos, que fueron a buscar a Jesús. Fueron a buscar a Jesús. Hay personas cuando están enfermas, cuando están sufriendo y padeciendo, solitos dicen, quiero buscar de Dios. Qué bueno, quiero buscar de Dios. Pero llega un momento en el cual hay personas que aunque estén sufriendo, no quieren nada con Dios. Sin embargo, los que quieren buscar a Jesús, los que quieren con Jesús, Jesús es misericordioso. Y lo que tú le pongas a Jesús en oración, Él lo va a tomar en sus manos y Él va a hacer lo mejor que crea conveniente para ti y para mí. Entonces este hombre le dijo, ve y muéstrate a ellos. Ve y hazlo para testimonio de ellos, como estaba en la ley de Moisés, así como estaba la ley para los leprosos. Por eso fue que tenían que ir a mostrarse con los sacerdotes, porque ellos tenían que darle al sacerdote la ofrenda para que, una manera de darle gracias a Dios. Hoy, ¿cómo podemos dar esa ofrenda? Estar a los pies de Cristo, buscándole, haciendo su voluntad, lo que Él pide, mis amados hermanos. Le dijo que no dijera nada, pero díganme ustedes, ¿quién se puede quedar callado cuando el Señor nos salva? ¿Quién se puede tapar la boca cuando acaba de recibir una sanidad? No puedo decir, no digan nada, acabo de recibir una sanidad. No, lo gritamos a los cuatro vientos y decimos, soy sano, soy libre en Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar entonces, mis amados hermanos.
Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Yo no sé qué es lo que ha acontecido en tu vida, lo que está pasando, lo que has hecho. No conozco realmente lo que hay en tu corazón, pero Dios sabe por qué esta palabra lo está dando. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta hora. Amado Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, se cumpla tu voluntad, Padre amado, a través de esta palabra en la vida de mis amados hermanos. Que cada uno de ellos, papito lindo, en el camino, Señor Dios, allí, Padre amado, en el caminar diario de cada uno de nosotros como hijos tuyos, como cristianos, seamos liberados, Señor, de todo aquello, Padre, que no es bueno para nuestra vida espiritual, para nuestra salud también, Padre amado. Dios, se extendiendo de su mano de misericordia, y dile allí donde estás: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Díselo, pídeselo, porque de esa manera le estás diciendo: Señor, yo quiero que tú me limpies, pero no se haga como yo diga, sino como tú quieres. Dile, levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos y dile: Señor, como te dijo ese leproso, si tú quieres, puedes limpiarme. O como te dijeron aquellos 10 leprosos: Señor, Maestro, Jesús, mi Señor, mi Salvador, ten misericordia de mí. Porque ahí no le estás diciendo: quiero que me sanes, sáname. No le estás dando una orden, te estás humillando y le estás diciendo: si tú quieres, haz lo que tú quieras, porque sabes cómo estoy. A veces le damos órdenes al Señor y el Señor no va a cumplir caprichos, porque lo que estamos pasando son propósitos de Dios. Quizás te está jalando la oreja. Atiende el llamado del Señor. Dile: Señor, perdóname. Y a los que no están sufriendo en su cuerpo, pero la lepra es espiritual, también levanten sus manos y dile: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Dile: yo quiero sumergirme en el río de tu espíritu. Oh, mi amado Dios, extiende tu mano de misericordia, como lo hiciste, papito lindo, con ese leproso, Señor. Si tú quieres, puedes sanarnos, te dijo. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor. Porque ese hombre lo que anhelaba era ser sano, pero no llegó exigiéndote como a veces nosotros lo hacemos, sino que se humilló, Señor. Así mismo nosotros nos humillemos delante de ti y te pidamos, Padre amado: si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes hacerlo, mi amado Dios. Nadie te obliga, Padre, porque tú eres Dios. Tú sabes lo que haces. Solamente tú, Padre, en tu poder, en tu sabiduría, en tu misericordia, amado Dios, fluye con tu poder, Padre, como usted lo quiera hacer en la vida de mis amados hermanos, Padre. Vamos a aprender ahora, Señor, a pedirte de acuerdo a tu voluntad. Ya no te vamos a ordenar, ya no te vamos a pedir, a exigir, porque no somos nada, Padre mío, agradables delante de ti cuando estamos en pecado y todavía te exigimos la sanidad, te exigimos, Padre amado, que hagas las cosas, Señor. Hemos aprendido, Padre, de nuestro Señor Jesús, que cuando estaba sufriendo, Padre, en agonía, dijo: Padre, si tú quieres, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino como tú quieres. De esa misma manera, Señor, nosotros podemos, Padre mío, aprender que cuando estemos pasando por situaciones difíciles, sea enfermedad en el cuerpo, enfermedad en el alma, dolencias, Padre mío, bendito Dios, podamos primeramente humillarnos, pueblo, porque eso es lo que Dios quiere, humillarnos. Y humillarnos es una manera de decir: Señor, haz conmigo como tú quieras. Usted sabe lo que yo necesito, pero no se haga como yo quiero, sino como tú digas, amado Dios, aleluya.
Gracias, Padre. Gracias por la vida de mis amados hermanos. Ahora, pueblo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Oh Santo de Israel. Gracias, amado Dios. Gracias. Gloria al Señor, mis amados hermanos, y espero que esta palabra haya traído a tu vida esa fortaleza, esa bendición, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no va a volver vacía si cada uno de nosotros hace la parte que le corresponde, ¿verdad? Adoremos a Dios, exaltemos a Dios, no le reclamemos a Dios. Su servidora lo hizo un día, aprendió que no se debe de hacer, sino que yo sé que la voluntad de Dios duele, pero Él sabe lo que hace. Él no va a traernos algo que nos deje para siempre así. Él siempre va a traer la solución, y algo hermoso que Dios siempre nos avisa de antemano las cosas que van a pasar. Él nos avisa de una de otra manera, pero a veces nosotros estamos ocupados en otras cosas o preocupados en otras cosas que no nos ocupamos en buscar a Dios. Así es que, mis amados hermanos, el Señor nos fortalezca, nos dé de su paz, nos bendiga cada día y sigamos adelante hasta que Él nos llame a su presencia. Aleluya. El Señor me los bendiga, y primeramente Dios, estamos conectándonos nuevamente el día martes a las 7 de la noche. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Amén. Me acerco porque te necesito. Te busco porque quiero más de ti. Aleluya. Me acerco anhelo ser sanado, que todo es olvidado y queda solo a ti. Me acerco porque te necesito. Quise acercarme un rato aquí con ustedes, hermanos, porque esta alabanza tan hermosa que se está escuchando es una alabanza que Vianey grabó, ¿verdad? Y ahí está Vianey, para que no extrañemos estar en la iglesia, ¿verdad? Ahí está la voz de Vianey, gloria a Dios por ello. Y escuchen, pongan atención, ahorita lo va a poner Josué otra vez en alto para que escuchen la letra. Estos leprosos se acercaron a Jesús porque necesitaban de Jesús, porque necesitaban ser sanados. Escuchen esta letra, ahí va otra vez, ponla, Josué. Me acerco porque te necesito, te busco, hoy quiero más de ti. Me acerco, anhelo ser sanado, gloria a Dios. Soy mi mano y me das solo a ti. Gloria a Dios. Acerquémonos al Señor porque lo necesitamos. Tenemos nosotros que reconocer que necesitamos al Señor. Sí, Dios. Toma mi mano, dile. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Amén. Aleluya. Le doy gracias a Dios. Es una alabanza muy hermosa. Es una alabanza tan preciosa que estamos reconociendo que necesitamos de Dios, que necesitamos ser sanados y que Él tome nuestra mano para que nosotros sigamos adelante en ese camino y seamos santos como Él es santo.
Y de igual manera, mis amados hermanos, dice este canto tan hermoso que a través de acercarnos a Él vamos a recibir esa sanidad. Yo recibí ese consuelo de parte de Dios. Recibí ese consuelo. Todavía siento muchas cosas en mi corazón, pero fuera peor si yo no estuviera cerca del Señor. Nosotros necesitamos de Dios, tenemos que acercarnos a Él. Sigamos adelante. Recuerden que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Nuestro Dios está cerca, Él está cerca y tenemos que acercarnos a Él cada día, buscándole en oración, en ayuno, en ruegos, en súplicas. No bajemos, amados hermanos, la intensidad de buscar a Dios. Si estás enfermo, acércate. Esos leprosos se acercaron porque ellos necesitaban del Señor. Nosotros necesitamos de Él y no podemos hacer nada sin Él, dice este canto, y me agrada. Es un canto hermoso, es un canto que cuando yo lo escucho, el Señor me ministra, el Señor me permite reconocer que realmente he tomado la mejor decisión de mi vida, de buscarle, de amarle con todo mi ser. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, amados hermanos.